Bueno. La selección de la pendiente, eso lo hago en el contador, ¿verdad? La selección de la pendiente. Claro, sí. O sea, tiene otro control aparte. Sí, tiene pendiente y trigger. Selección de pendiente y trigger. Y nivel. Bueno, ahora, diferencia de fase entre dos señales. Hasta ahora hemos medido entonces frecuencia, periodo, tiempo de subida, tiempo de bajada, ancho de pulso, y ahora diferencia de fase entre dos señales. ¿Cómo tengo que poner la llave SEPCOM? Si voy a medir entre dos señales. Separadas, si no la misma señal. Canal, ¿no es cierto? ¿Cómo tiene que ser la frecuencia de las dos señales? ¿Igual o distinta? Igual. Voy a medir fase, no puedo medir fase entre dos frecuencias distintas. ¿No? Bueno, yo creo que con esa consideración estamos. Y más o menos la conexión es similar a la que hemos visto recién. ¿No? Entonces, entra una señal y entra la otra. ¿No? Ambas señales me producen una ventana, que es esta. O sea, el flanco de esta y el flanco de esta otra. Estos son los dos canales. Estas son las dos señales, estas son las señales conformadas y estos flancos son los que me producen la ventanita. La ventanita me deja pasar los pulsos de ¿quién? El generador patrón. El generador patrón. ¿Está? O sea que el generador está entrando por la compuerta principal, en la entrada de arriba, y la ventana me la genera el flip-flop de la compuerta principal a través de estas dos señales. El start es, digamos, el set y reset. Del flip-flop. Acá tengo los pulsos contados. Entonces esos pulsos representan una cantidad de pulsos, un tiempo. Esos pulsos contados es un tiempo. Acá. Un delta T. Pero ese delta T resulta que no me sirve, no me dice qué fase hay entre las dos señales. Tenemos que conocer la frecuencia. Entonces, primero tendría que medir la frecuencia de una de ellas, porque las dos son iguales en frecuencia. Entonces, primero con el contador mido la frecuencia de una de ellas. ¿Ah? Ya tengo la frecuencia. Yo sé que esa señal tiene un periodo de T de tanto. Y eso representa 360 grados. ¿Ah? Ahora, el tiempo TX medido acá, ¿cuánto representa? Esto por esto dividido esto. ¿Está bien? Entonces ahí saco la fase, el ángulo de fase, en grados del desfasaje entre ambas. Ahora, ¿quién adelanta a quién? Pregúntenme yo. Depende del canal. Depende. ¿Cómo? No, depende de las señales. ¿Cómo se liga? Una adelanta a la otra, chao. Y TA, en ese caso, ¿Cómo hacemos para saber? Ustedes me dijeron que habían cruzado medidas, ¿no? Me voy a verduguear un poco. No, pero hay una forma de hacerlo que si lo piensan un ratito lo van a sacar. ¿Cómo sé yo cuál adelanta? poner una primera y después la otra. Este ángulo de fase, si están así, si esta es la A, ¿no es cierto? Y esta es la B, este ángulo de fase es menor que 180. Claro, ¿No? ¿Está bien? si es mayor hasta Pero, no, yo no sé cuál es la que adelantó. Hasta ahora yo la veo así, para mí, yo dije, esta es la A, esta es la B, perfecto. intercambio, ¿No? Ahora, claro, si yo intercambiara y el disparo se produce distinto, esta ventana se puede agrandar al doble. Se puede ir, porque, fíjense, acá disparó, acá se levantó la señal A. claro, aparecería el pulso 180 grados más allá. Si yo lo cambio,
este A va a aparecer acá. Claro. O sea, la ventana se va a duplicar. Entonces el tiempo es mayor a 180. Era como estaba acá entonces. La relación A-B. O sea, esto adelanta esto. ¿Está bien? Cuando cambié, se me fue más a 180. No, esa no era la relación A-B. ¿Estamos de acuerdo? Y pero si la segunda señal 9 tuviera una diferencia mayor de 90, entonces en No, lugar porque las de señales son iguales. Son iguales. Está entre 0 y 180. ¿No? Sí, Para poder podría comparar tener- tengo que decir entre podría 0 y tener 180. 140 diferencia de fase, ¿no? ¿Cómo? Y si es 140 se va mayor de 360. O sea, Empieza quiero en decir que aumenta la fase. Cuando cambio la relación de los disparos, se va a aumentar. Si aumenta es porque la relación es así. Está correcto. Si, ¿me entiendes? Si bajara, ahí es distinto. Pero si aumenta, es porque la relación es como está si ahí. no hay cambio de fase, 0 pulso. Eso después, cuando estudien, lo La práctica. experimentenlo a ver cómo les sale. Un rato van a tener que estar ahí analizándolo, pero bueno. Bueno, Esta cuenta no entiendo. ¿Por qué esto? el error más o menos una cuenta, ya lo dijimos. Mire, el error de más o menos una cuenta, que no se lo dije, es 1 sobre el número de pulsos contados. 1 sobre el número de pulsos contados. O sea que cuanto más pulsos cuente, menor es el error. Eso está correcto. Por 100. Ese porcentualmente, digamos, 1 sobre el número de pulsos contados por 100 es el error de más o menos una cuenta. Ese más o menos una cuenta se produce por el asincronismo entre los flancos de la ventana y la señal. Siempre es un pulso que se pierde en una cantidad, pero si yo pierdo más de un pulso, una cantidad contada, evidentemente el error va aumentando. Bueno, Pero puede perder más de un pulso, ¿no? Porque se va a disparar. ¿cómo? Nunca va a perder más de un pulso porque se dispara con el primer pulso que aparece. Un pulso por periodo. Puede perder. Ah, ahí. Claro. Esa es la joda. Bueno, ahora estos contadores tal cual estaban acá. Nos han dicho que son hasta 200 megas, más o menos 500 megas, es lo que llegan los más modernos. Entonces, no puedo medir señales de 1 giga, por ejemplo. Con este aparato, así como estaba, no lo podía medir. Usamos Prescal. Entonces tengo que hacer lo que se llama ampliación del alcance. Y hay 3 métodos más, digamos, conocidos de la ampliación del alcance de los contadores, que es el Prescaler, el método heterodino y el oscilador de transferencia. El Prescaler es dividir la frecuencia, es decir, primero se conforma en pulso y después se divide la frecuencia. Entonces se logra una frecuencia menor a partir de la señal original. Eso es básico. Pero lo que pasa es que los Prescaler tienen un límite de frecuencia. Claro. Porque sabemos que no, la velocidad cada vez mayor en la señal. Entonces, digamos, los Prescaler están limitados por la frecuencia máxima que podemos, digamos, meterle al Prescaler que trabaje, por la rapidez que se le debe exigir. Entonces hasta 1 giga, creo que hasta 2 gigas se puede usar el Prescaler. Después, el método heterodino es mezclar la frecuencia de entrada. Bueno, acá está, vamos a hablar de Prescaler. Primero el Prescaler. Primero hablemos del Prescaler, entonces dividir la señal de 10 a 100 veces, ¿no? El error aumenta a mayor cantidad de divisiones. ¿Por qué? Porque el divisor, el Prescaler, siempre puede llegar a tener un corrimiento de fase, ¿no es cierto? Y puede perder pulso el mismo Prescaler. O sea que en definitiva, por eso dice que el error aumenta a mayor cantidad de divisiones. El alcance, 1 giga o más. Ese es el Prescaler. El Prescaler es un divisor que se pone entre el contador que yo tengo y la señal. El mismo Prescaler tiene un conformador de onda y después el divisor, Bien. las etapas divisoras. Prescal integradito.
¿Eh? Que vienen Sí. monolíticos, integrados. Integrado, ahora viene integrado. Bueno, el heterodino es este que está acá. El mezclador, ¿no? La frecuencia que entra, el mezclador, hay un generador de armónica y un selector de armónica. Entonces, este generador es un generador de señal. Y este es un filtro con sintonía corrida, o sea, se puede ir corriendo la sintonía, entonces me da selección de armónica, básicamente. Entonces, esto se mezcla con esto, la diferencia es la que mide, perdón, el contador mide la diferencia. Hay un filtro pasa abajo, ¿no es cierto? Porque siempre que hay mezclado, ¿qué tenemos? La frecuencia y imagen. ¿Se acuerdan? Entonces aparece el filtro pasa abajo que me limita la banda a la banda de la señal que yo quiero medir. Si me supero la señal, el espectro de la señal supera a la banda de filtro, no voy a poder medir nada. ¿Ah? Por eso estos contadores tienen un espectro determinado, no se puede medir hasta lo que yo quiera. Y entonces acá sale la diferencia y el contador mide la diferencia. ¿Eh? En la mayoría ahora esta diferencia ya está, es lectura directa, o sea que la cuenta esta que está acá la hace directamente el contador. ¿Qué cuenta hace? Fíjense, yo tengo dos posibilidades, NF0 o N más 1 F0. ¿Me pasé o me quedé corto? Entonces, de las dos diferencias hay que establecer una. Por lo tanto, este contador, lo que yo mida acá, tengo que afectarlo en la diferencia. Digamos, si yo aumento, ¿no es cierto? Cambio a la otra armónica, de acá me paso a otra, y esta diferencia aumenta, entonces esta es la que vale. Por lo tanto, esa diferencia más el valor que tengo acá, perdón, la diferencia la mido acá, ¿no es cierto? Esa que mido acá, más la frecuencia, digamos, de la armónica, En la frecuencia, ¿no? Medida. N por F0, me daría el valor de la de Fx. ¿Está? Porque esto sería la diferencia, ¿cuál es? Fx menos NF0. ¿No? Esa es la frecuencia de diferencia. Entonces, Fx es igual a F diferencia más NF0. Esta cuenta la hace el contador, en general los nuevos, los últimos lo hacen ellos. O sea, la lectura es directa. ¿Eh? Ingeniero, ¿hay algún rango de frecuencia donde se utiliza un metro o otro método? Sí, este Para 20 más. gigas más o menos, hasta 20 gigas creo que es, más o menos. En el apunte está, hay distintas comparaciones entre los tres métodos. Y el otro puede llegar a 40, que vamos a ver El ahora. generador de armónica que genera una cuadrada de la señal del cristal. ¿Cómo? El generador de armónicas. Eso es un generador y después lo meto, la señal que tengo la meto en distintos filtros. Que me dan, Pero por eso, que hace una cuadrada del cristal claro, que una estaba. cuadrada con y después va después se sacando la filtra. armónica. Y acá tengo, este es el de transferencia, método por oscilador de transferencia. ¿Qué es lo que mide acá? La diferencia cero entre lo que da el selector de armónica y la frecuencia. O sea, acá el selector, el operador que busca diferencia cero. Cuando dé cero acá, esto hasta con un auricular lo puede lograr porque es señal de audio. Entonces, cuando no escucha ningún sonido, esa diferencia es cero. Si no, con un detector de batido nulo, con aguja o con presentador a display, eso no hay problema. El contador es indiferente. ¿Y este contador para qué está? Porque cuando acá esta diferencia es cero, ¿cuánto vale la frecuencia? Lo mismo de esta manera. Es cero. Entonces el contador directamente mide esa frecuencia. Cuando esto es cero, ese es el valor de la frecuencia. Es el oscilador de transferencia. Este es el método de oscilación de oscilador de transferencia. Esto puede llegar creo que a 40 gigas. Estos son de más frecuencia. Hay todo un desarrollo, creo que, no sé si en el apunte está, pero hay un desarrollo de más
está De todas más formas, desarrollado tenemos que este tema. multiplicar por la De armónica todas que maneras, estamos. para ustedes Claro, en les el- sugiero que no se metan mucho porque está complicado. Bueno, está bien. Sí. Acá está el desarrollo. Si quiera verlo, Perdón. después en las consultas le doy una mano, pero ahora para avanzar en otros temas no quiero perder tiempo, pero es muy elaborado esto, no es tan sencillo así como está. Pero esta es la base, digamos, ¿no? Siempre tengo que tener el contador que me está midiendo acá. Bueno, eso sería todo lo de contadores, hasta acá. ¿No? Perdón, hasta ahí. Hasta ampliación de alcance. ¿Dudas? Bueno, léanlo y cualquier cosa a través de la página me pueden hacer la consulta o me mandan un mail o tienen el mail ustedes, el mío lo tienen. Están todos en la página. Claro, si no, que en la página misma lo ponen para que sea pública la consulta, está bueno. Sí. Así que bueno, no es un tema difícil de entender, está bastante bien en el apunte. Pues si le pego. Y después se compensa un poquito más con la práctica que haga. Bueno, demos vuelta a la página porque ahora vamos a reflectometría en el tiempo. Hay reflectometría en el dominio de la frecuencia, por eso esto es reflectometría en el dominio del tiempo. Lo otro en el dominio de la frecuencia no lo vamos a ver nosotros, pero también existe. Reflexión. Bueno, Y por los dolores de huesos. básicamente la reflectometría se basa en lo siguiente. Ustedes en las líneas de transmisión, por ejemplo coaxil o si es fibra óptica, hoy en día la fibra óptica se usa mucho, ¿no es cierto? Pero la teoría más o menos, con las diferencias que corresponden, se aplican a uno y otro. Pero ustedes cuando han visto líneas de transmisión o electromagnetismo, materia que han ido viendo, la cabeza se le ha formado a ustedes con respecto a la teoría electromagnética, de campo electromagnético, la propagación, el ROE, la relación de onda estacionaria, ¿no es cierto? La onda estacionaria, la reflejada, la incidente, todas esas cosas, ¿no? Bueno, esa teoría no sirve para medir lo que queremos medir y podemos medir con la reflectometría. No sirve porque es impráctica, digamos, habría que calcular hacer muchos cálculos para lograr determinar lo que podemos determinar con este método. Por eso es que se usa la famosa reflectometría. Y fíjense, en un coaxil, ¿no es cierto? Que tiene un conductor central, una malla, etcétera, etcétera. Si le aplico una tensión a la entrada, tengo una tensión a la salida y hay una onda reflejada si es de muy alta frecuencia. Y si hay desadaptación, ¿no? Entre la fuente y la carga. Fuente, coaxil carga, ¿no? Bien. Si esto es abierto, va a haber reflexiones. Si esto es cortocircuito, va a haber reflexiones. Son los dos extremos, ¿no? Corriente y tensión. Si está adaptado, no hay ninguna reflexión y se dice que la energía toda se consume en la carga, porque no hay energía de vuelta. Entonces, esta teoría se basa más o menos en eso. Es decir, se basa en aplicarle una tensión escalón a la línea y ver qué pasa con la energía, cómo se propaga y qué pasa con la energía que no se propaga o que se refleja, qué puedo sacar de eso. Entonces, compara la que entra con la que llega. claro, ya lo vamos viendo. Inicialmente veamos un poquito esto. Esta es una línea de transmisión balanceada, ¿cierto?
Estos son los parámetros concentrados que representan la línea de transmisión balanceada, porque en las dos ramas tienen equivalentes parámetros. Unidad por un capacitor que está dado por la malla de conductor central, ¿no? Capacidad por metro lineal. Igual que en inductancia se miden en microhenrio por metro, ¿no? Bueno, esta es una línea balanceada. Acá está la resistencia de carga conectada en una línea balanceada. Y esta es una línea de transmisión no balanceada. Un coaxil en general es no balanceado. Esta es la representación de un coaxil. Acá está la resistencia de carga, ¿no? Entonces, bueno, podríamos hablar un poquito más del coaxil o de una línea de tipo coaxil, donde cuáles son los problemas que puedo llegar a tener para que se produzcan reflexiones. Primero vamos viendo eso y después vamos a ver cómo se aplica el método, en qué consiste. Pero básicamente en una línea entonces tengo estas características en general. Resistencia en serie de pérdida a baja frecuencia o corriente continua. Es decir, la resistencia óhmica del propio cable. Esa la tengo que reconocer como un parámetro que me está influyendo en las mediciones. Resistencia serie de pérdida por efecto King. El efecto King, acuérdense que era que la corriente se conduce por la periferia, cuando es alta frecuencia, muy alta frecuencia. Gigahertz para arriba. Y pérdidas de dieléctricos en frecuencias altas. El dieléctrico debería ser un aislante, pero no es tal a muy alta frecuencia. Se comporta porque los dipolos del dieléctrico empiezan a trabajar y a intercambiar portadores. Entonces hay como una especie de pérdida eléctrica, pérdida óhmica en el dieléctrico. Fugas a través del mallado pensado como conductor externo. Claro, todo el mallado de un coaxil tiene asterisco, es una malla. Entonces por ahí puede haber tanto pérdida hacia afuera como inducciones desde afuera hacia adentro. Entonces eso me perturba la señal que está transmitiendo la línea. Por eso lo estamos hablando. Bueno. En general, en un cable coaxil, podemos decir que la impedancia característica del cable es igual a la raíz cuadrada de R más J omega sobre G más J omega C. Esta es la conductancia, el Siemens o mho. Esto es la resistencia no, la resistencia del conductor, ¿no? Frecuencia. Esta es la reactancia inductiva, reactancia capacitiva. Si la resistencia en un coaxil es baja, vamos a suponer que sea 0, y la conductancia que es baja también, ¿no? Es decir, que tiene buena aislación entre el cable central y la malla, podemos decir que esto se transforma en raíz de L sobre C. ¿Ah? Esto para un caso ideal, ¿sí? Otra forma de calcular la impedancia característica en un coaxil es esta fórmula práctica, 138 sobre la constante dieléctrica, multiplicado por el logaritmo de la diámetro exterior Sobre la distancia. al diámetro interior, del conductor interior, ¿no? Entonces, Z0 se puede sacar así, pero esta es una fórmula práctica. Y esta es la más real, esta es la ideal, ¿cierto? Bueno, otra cosa que se usa en la propagación de los coaxiles o de las redes en general es la velocidad de propagación sobre ese medio de transmisión. En este caso se tiene que hablar de un determinado dieléctrico, que para el caso del propileno la velocidad de propagación es de 0,659 de la velocidad de la luz. Esta es la velocidad de la luz en el vacío. Pero en general el dieléctrico no es vacío, entonces se propaga con una cierta velocidad menor a la de la luz.
Una cosa que hay que considerar en esto que vamos a hablar es que la línea se comporta como un generador hacia la carga. Es decir, yo tengo el transmisor acá, con una Que resistencia antes era de 380, generador, la y ahora línea, 300. y acá tengo la carga. Saca. ¿Ah? RL o RC. Hay una pequeña debacle. Entonces, se estudia este tema como que desde acá hacia la derecha, esto está actuando como un generador sobre la carga. Cuando le colocamos acá una señal de calor. Entonces, esa es una consideración que hay que hacer, ¿no? Y siempre hablando de que la resistencia del generador, de salida del generador, es igual a la diferencia característica, es decir, hay adaptación. ¿Ah? Si hay adaptación, podemos decir que cuando yo tengo conectado un generador de escalón a una línea, en el extremo de la línea es como si yo estuviera viendo un generador que está alimentando una carga. Bueno, otra cosa importante es que una línea, ¿no es cierto?, que tiene adaptada la carga, se comporta como una línea infinitamente larga. ¿Por qué? Porque la energía va y no vuelve nunca. Es decir, no hay reflexión. Aquellas líneas que están adaptadas, se dice que son líneas infinitamente largas. Es como que la energía se fue y no volvió más. ¿Está? Así se piensa. Entonces, por eso dice, sin retorno de energía. O sea, cuando tengo adaptación entre la línea y la carga. Bueno, dicho eso, analicemos temas de reflectometría concretamente. Fíjense. Acá tengo un circuito de continua que he puesto dos resistencias en serie. ¿Qué tensión tengo acá? Es el divisor de tensión, ¿no? La tensión dividido la suma de resistencia multiplicado por esta resistencia me da las tensiones. Acá he reemplazado esta resistencia R2 por la línea para ver qué pasa. Estos dos haciendo de cuenta que estas dos están adaptadas, este y este. Entonces pasa lo mismo. Acá tengo una tensión aplicada a la línea y va a ser la mitad de esta tensión. Si acá tengo un voltio, acá voy a tener 0,5. ¿Ah? Y acá tengo la línea, ¿no es cierto? Donde la he distanciado un poquito más para ver. Dice resistencia de la línea o Z0. Si las dos están adaptadas, lo mismo, acá tengo un voltio y acá tengo 0,5. Es decir, que acá, a la salida de la línea, tengo 0,5 voltios. Es como que esto es un generador de 0,5 voltios acá, a donde yo se lo aplico a la carga. ¿Ah? 0,5 voltios. ¿Ahí? Un escalón de 0,5. No el escalón de un voltio, sino acá voy a tener uno de 0,5. Porque estoy pensando que esto está adaptado con esto. ¿Ah? Bien, entonces, si es así, acá dice BR2 es igual a lo mismo que dijimos antes, esto, R1 más R2 por R2 es la función sobre R2. Bien, ahora viene lo interesante. ¿Qué es la reflectometría? Es aplicarle a la línea coaxial o fibra óptica. Si es fibra óptica, esto es un reflectómetro OTDR, se llama Optical Time Reflectometry, en inglés, optical. Es decir, la diferencia que convierte la señal óptica en eléctrica, se lo aplica a esto, después vuelve a convertir de eléctrica a óptica para ver. Bueno, esto es directamente time, o sea, no es óptico, sino eléctrico. Entonces le aplica una señal escalón con un generador de 0 a 1 voltio a esta línea. La línea está conectada a la red. Entonces fíjense lo que pasa. ¿Qué está viendo la carga? 0,5 voltios.
cuando llega la carga, si está abierta, si este extremo está abierto, se refleja todo. Se reflejan los 0,5 voltios. Esto que entró acá, se refleja para allá. El frente de onda que vino así de energía, llegó a la carga y se reflejó. ¿Ah? Entonces, ¿qué ve el osciloscopio? ¿Ve esta figura? Esta figura ve el osciloscopio. Si yo pusiera un osciloscopio acá, como dice esto, ¿qué es lo que estoy viendo? Esto voy a ver. Si RL es infinito, o sea, está abierto, voy a ver eso. Este escalón, hasta, o sea, 0,5, un tiempo y otra vez 0,5. Tal cual está acá, se va a ver en el osciloscopio. ¿Cuánto recorrió la onda? La energía vino acá, se reflejó y llegó acá. ¿Cuánto 2x. recorrió? 2x. Y esto es x, 2x. 2 es por el largo de la línea, del cable. ¿Está? Si ese tiempo que recorrió 2x, ¿no es cierto? Y yo lo puedo medir en el osciloscopio este tiempo, ¿no? Este tiempo lo puedo medir en el osciloscopio. Es el tiempo TX, vamos a suponer, ¿no? Va a depender del dieléctrico también. Multiplicado por la velocidad de propagación, me tiene que dar 2 por X. O 2 por el largo del cable. ¿O no? ¿Está bien? ¿Cómo voy a saber el largo del cable? Ahí está. Ahora vamos a ver. Si esto yo lo conozco, porque el fabricante me lo puede dar, el valor de la velocidad de propagación del cable lo da el fabricante en general, ¿no? Los eléctricos, cada uno RG11, RG8, qué sé yo, tienen una tablita que le dice la velocidad de propagación, tipo de eléctrico, bla, 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 la fibra óptica igual. Entonces, esto normalmente lo conozco. Como esto lo conozco, TX, velocidad de propagación dividido 2, me da el largo del cable. ¿Usted quería saber eso? Ahí lo tengo. Ahora, puede ocurrir de que esto esté adaptado perfectamente. Y resulta que veo que se produjo acá un problemita así. ¿Qué pasó ahí? Se cortó o hubo una perturbación ahí. ¿Esa perturbación a qué se refiere? A que variaron las constantes distribuidas, las constantes del cable. ¿Qué dijimos que tiene? Inductancia, capacidades, puede haber sido aplastado, puede haber sido estirado, con lo cual puedo tener más resistencia ómica. O un empalme, ¿está bien? Un empalme, que está abierto y hay un empalme, ¡tac! Y ahí se ve el producto de esta perturbación. Pero la perturbación puede ser para abajo también. Si es para arriba, es resistiva. Si es para abajo, ¿qué varió? ¿Qué varió? La conductancia. O sea, subió la conductancia. Subió la conductancia. ¿Qué? Quiere decir que hubo un aplastamiento del cable y acá hubo un estiramiento, una unión, o un corte del cable. Un falso corte con un falso contacto. Puede ser. Bueno. Entonces, ¿puedo saber esta distancia? ¿Sí? Si yo tengo el tiempo, tengo la velocidad de propagación, ya está. Hago esta misma cuenta y conozco la distancia. ¿Qué le parece? Es un buen método para saber, por ejemplo, un cable que está tendido. ¿Y qué tiene? Los que conocen la refinería me pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Cable que está tendido en cañero durante 20, digamos, 4 kilómetros. Yo puedo hacer una medición de esta y puedo saber dónde está el corte. El corte, la perturbación de la línea, que de hecho así se hace. En los sistemas de control hay un TDR o un OTDR en realidad, porque ahora se usa mucho fibra óptica, que está continuamente viendo. Si esta figura es así, No hay problema. así, sin esto y sin esto, esta adaptada, ¿ves? Esta es la línea adaptada. ¿Qué es? Una línea infinita. Quiere decir que es lo que estoy buscando. Siempre la línea tiene que ser tipo infinita, es decir, que no vuelva energía. Entonces acá tengo, yo esta figura, apenas vea en la pantalla del TDR, esta figura sin esto y sin esto, yo digo, está perfecto.
Si no, van a aparecer, que normalmente aparecen estos piquitos, y tengo que saber a dónde están. Porque entonces tengo que recorrer a pie la línea y decir, bueno, a ver, acá en esta cámara puede haber problemas, y si no lo tengo dentro de la cámara, tendré que sacar ese tramo para revisarlo o, bueno, cambiarla de última. O puede ser que una línea pase por un lado donde hay un camión que pisó o una máquina, que es casi normal, porque a veces las líneas se ponen 20-30 centímetros bajo tierra y los camiones golpean con las máquinas pesadas y le aplasta el cable. Si le aplastó el cable, voy a tener cositas así. Claro. ¿Ah? O lo puede cortar. A veces, ¿cuántas veces han estado perforando para hacer fundación o lo que sea? Cortan un cable. Inmediatamente va a saltar el corte del cable. Es decir, va a aparecer esto. Claro. ¿Ah? Si se aplastó todo el cable y se puso en corto, aparece esto. RL igual 0. En un punto va a ser RL igual 0. Entonces yo puede ocurrir esto entonces. No solo una perturbación así, sino se me vino así. ¿Ah? En cualquier lugar, si el cable se aplastó totalmente ahí, se tocó la malla con el central, un corto, va a aparecer esto. Si se cortó totalmente, ¿qué va a aparecer? Acá. ¿Eh? Claro. El viraje va a ser ahí. Entonces, este método de TDR es interesante porque nos permite determinar este tipo de cosas. Pero además, suponiendo que yo no tenga la velocidad de propagación del cable, yo no lo conozco el cable. O puede ser que yo tenga un rollo de cable, que muchas veces lo hemos hecho, ¿no? Un carretel. Un carretel de 3.000 metros de cable que vale, ¿cuánto valdrá? Póngale $10 el metro. Probarlo antes de tirarlo. Son $30.000. Probarlo antes de tirarlo. Yo tengo que hacer una conformidad de ese rollo. Para recibirlo Nosotros en la refinería lo hemos hecho muchas veces. en almacén. Conformidad, y una vez nos encontramos con un cable común, porque esto se puede usar para cable común también. Cable de 2 en 1, para que venden cables, saben bien. Empalmado, un rollo de 3.000 metros, 1.500, no me acuerdo cuánto era, empalmado en el medio. Nuevitos, se lo habían vendido a la refinería, Qué bonito. y nosotros lo medimos, detectamos un empalme en el medio. Desarrollamos todo el cable, estaba el empalme con una calidad extraordinaria. Pero acá no se salvó. Cosmética. No se salvó este método. Por eso es muy bueno. Este método es muy bueno para ese tema. Entonces, que le salva un rollo, digamos, en la recepción del cable o en el ensayo cuando esté tirado el cable y esté conectando sistemas de control, el que trabajan con eso saben muy bien lo que digo, puede ocasionar problemas en el bus de datos, de la red, digamos, de datos. Allá en la refinería hay unos torquímetros que se usan, los que conocen el tema me van a dar la razón, hay unos torquímetros que se usan para ajustar los conectores, porque si yo tengo dos coaxiles unidos acá por un conector, el conector, si hay resistencia, que queda con una cierta resistencia, me va a producir una perturbación hacia arriba, así. En realidad es un piquito el que produce. Ustedes ven esto así, puede ser un conector, y incluso está estandarizado cuánto puede ocasionar el conector de perturbación acá. Sí. Pérdida y además este tipo de problemas. Sí, además de la pérdida por inserción, que eso corresponde a la teoría de redes, estamos hablando de este tipo de eventos que puede ocurrir, de que el conector no quede bien apretado, y la distancia, fíjense lo importante, para frecuencias muy altas es importante la capacidad. Por eso les mostré recién cómo está representada una línea. Claro, las capacidades entre los conductores y la resistencia que hay en el conector central y además la capacidad que puede haber en el conector. Esa capacidad, a medida que la frecuencia es más alta de propagación, más importante, tiene más peso. Por más chiquita que sea, por eso en general los fabricantes de sistemas de control, donde hay
redes que unen los distintos sistemas, el sistema de control, se usan toquímetros. ¿El toquímetro qué hace? Mide la fuerza al cual yo apreté el conector. Con esa fuerza dice el fabricante, ahí está bien, esa es la capacidad que puede dar. ¿Entienden? No solo la capacidad, sino también la resistencia propia ómica, ¿no? Pero la resistencia propia en general depende más del material, ¿no? El estado del material y material. Sí, Hay algo que no me queda claro. Ese pico que se produce es un evento único en el tiempo. sí. Fijo. No, lo va a estar permanente. Va a estar clavado ahí. Vaya, está permanente. Permanente mientras dura el problema. No dura. Si el cable está aplastado, supongamos que yo quiero hacer esa medición de una bobina y el cable en algún lado se aplastó. Se aplastó y se pegó y se puso el corto. No alcanzó a ponerse en corto. Pues si se pone en corto, yo tengo uno de los dos niveles. Claro. Ya sea para arriba o para abajo, tengo la onda reflejada de un solo nivel. Pero el pico ese es porque. Bueno, lo que pasa es que vos pensás que hay una cosa. La energía que va, parte llega a la carga, parte vuelve. ¿Y esa dónde vuelve? Ahí en esas perturbaciones. Hay una parte que vuelve. Esa parte que vuelve es la que te da esta marquita. Esas son como partes de la energía que se reflejan digamos, se reflejan y el osciloscopio lo detecta como una perturbación. Eso lo voy a ver en el tren de pulso, en el salón unitario que yo meto en el. Claro. Lo va a ver en ese canal, porque acá llega, la carga llega energía. No va a llegar la totalidad de energía. Muy probable que este nivel baje un poquito. Haya una bajada así. Ya vamos a ir viendo algunas cosas más estándar que hay para distintos casos, digamos, típicos. Ahora lo vamos a ver. Cuando se mide en una bobina, en diferentes lugares, aparecen dos picos y puede ser con distintas unidades también. Claro, sí, seguro. Porque eso se basa en la energía que se refleja y la que sigue. No, hay una teoría que larga pulso, que hay una teoría con pulso. La van a ver ustedes en internet, si quieren pueden buscar y van a ver que hay una teoría que dice aplíquenle un pulso. Pero en realidad el escalón es mejor, porque el escalón, si logramos un escalón de tiempo mínimo de subida, tengo todas las armónicas, la energía va con todo el contenido armónico. Entonces, ida y vuelta es más, digamos, la ida y vuelta no se usa mucho. Yo por lo que veo se usa más el escalón. Por una cuestión. Equipo me provee el escalón y un osciloscopio incorporado para poderlo visualizar. Sí, en general el TDR tiene una pantallita que el osciloscopio no existe, el osciloscopio está en la pantallita. O sea, el TDR está todo. Está todo. Bueno, acá hay que hablar del coeficiente de reflexión. El coeficiente, en vez de relación de onda estacionaria, ROE, se habla en esta teoría del coeficiente de reflexión. ¿Qué es el coeficiente de reflexión? Es la relación entre la tensión reflejada y la tensión incidente. ¿Cuánto es lo que fue hasta la carga y cuánto es lo que volvió? La relación es el coeficiente de reflexión, relacionado con la impedancia de carga y la impedancia característica es igual. ZL menos ZC0 dividido ZL más Z0. La teoría de esta la pueden ver en cualquier lado, pero no es, se refiere, digamos, habría que sacar la relación entre este y este, en un escalón. De ahí sale ZL menos Z0, ZL más Z0. Entonces, en base a eso, hay una forma, se hizo un ensayo. ¿Qué es lo que pasa con el coeficiente de reflexión en todos los casos que vimos antes? Recién no vimos nada del coeficiente, vimos nada más que cómo actuaba frente al valor de la resistencia y carga y la desadaptación. Pero ahora vamos a ver qué pasa con el coeficiente de reflexión. Para eso este gráfico que está acá. Es el mismo de recién, nada más que ahora. Para RL igual a infinito, o sea, abierto acá, ¿qué pasa con el coeficiente de reflexión? Vale 1. Eso se saca de esta relación.
¿Eh? Cuando ZL o RL es infinito, hagan la cuenta. Para eso les conviene dividir por RL ambos miembros de esta división y después Z0 sobre Z0. aplicar eso. ¿Eh? Entonces le va a dar ρ igual a 1. Cuando R es mayor que Z0, ρ vale menor que 1. Cuando RL es mayor esto que esto. Cuando RL igual, vale 0. No hay reflexión, por lo tanto, la E reflejada es 0, 0 el coeficiente. ¿Está bien? Cuando RL es menor que Z0, ρ menos 1. Se invierte. Ahí está la cuestión. Eso es interesante. Fíjense, que acá el escalón era para arriba. La energía se reflejó para arriba. Pero cuando RL es menor que Z0, cuando esto es menor que esto, se invierte la onda y voy a ver un escalón hacia abajo. Eso explica que cuando el cable se aplasta, la perturbación es para abajo. Cuando el cable se abre, la perturbación es para arriba. ¿Está? Y cuando RL es igual a 0, o sea, cortocircuito, estamos en el máximo de pérdida de energía, digamos, ¿no? Bueno, eso es interesante porque el coeficiente de reflexión me da a mí la posibilidad de probar otras cosas. Acá se complica un poco más, pero más o menos lo que hemos estado hablando. Fíjense, ¿ven lo que pasa? Acá hay una resistencia en el medio. El cable se estiró y la resistencia óhmica aumentó. ¿Qué pasó? Se produjo un escalón en el medio. ¿Eh? ¿Cuánto vale el coeficiente de reflexión? Bueno, hay que sacarlo, pero bueno, acá está la relación entre RL 2Z0 por ρ sobre 1 menos ρ. Esto se puede hacer el ejercicio, no hay problema, pero esto es más que todo para ver cuánto vale este valor de la resistencia que está acá. Claro. Se puede sacar con estos valores. Y acá, ¿qué pasó? Se aplastó el cable. Entonces hay un valor de resistencia acá que me varió la conductancia. La conductancia, acuérdense que era 0 acá. 0 conductancia quiere decir que no hay portadores entre el central y el de la malla, normalmente. Pero cuando se aplasta, hay una variación de esa conductancia, es decir, aumentó la conductancia, con lo cual hay como una resistencia acá. Que tiene un valor, no es infinito, sino hay un valor de resistencia. Y eso es lo que produce la reflexión para abajo. Aplastamientos para abajo, roturas o conectores para arriba. Está lo que hablamos recién y acá se puede calcular, ¿no? De acuerdo a Z0, 1 más ρ sobre 2 ρ. Ese es el valor de esta resistencia. ¿Está bien? Cuando uno mide en una bobina, por ejemplo, de 3.000 metros, por así decirlo, Sí. ¿hay algún tipo de inducción que pueda variar esa distancia en el bobinado? La inductancia del cable es más o menos chica. Entonces, en realidad, cuando está enrollado con toda la malla que tiene y todo, es muy baja la inductancia que hay. Cafecito. Puede cambiar un poquito, pero es muy baja. Cafecito. No inciden, por lo menos por lo que hemos medido nosotros, no. No es Medirlo enrollado significativo. o medirlo estirado. Puede cambiar un poquito, pero no mucho. Lo que sí va a variar, que va a detectar fácilmente estas cosas. Estas interfaces violentas, esas se detectan rápido. ¿No influye el diámetro digamos, de la vuelta? ¿No? No, por lo menos en la... Porque... No, en esta aplicación con un escalón no. Por lo menos por lo que yo he visto en la práctica. Ingeniero, y la precisión de la distancia es elevada para saber dónde está la falla. Sí, yo tengo bien precisa la velocidad del cable. Lo que pasa es que el cable, el fabricante le dice es tal velocidad de propagación. Bueno, no No, lo que puede ocurrir es que el cable, al estar usado, digamos, cuando se
se Esa es extiende la el misma. cable, se estira. Siempre hay algún estiramiento, alguna cosa, porque más si se tira sobre cañería subterránea Cuando se tironea para pasar. de la cámara, siempre ustedes ven que se estira. Y si está tirando un tirón de 200, 300 metros, hay que hacer fuerza. Y a veces lo hacen hasta con la pareja, yo he visto con un tornillo. Bueno, eso produce un estiramiento. Por eso hay que tener cuidado. Cuando se tira el cable, no tirarlo mucho, porque ahí estamos variando la condición. ¿Quién me había venido? Entonces la velocidad puede variar. Porque la velocidad no solo depende del dieléctrico en sí, sino también de la distancia. De la distancia y del valor, digamos, óhmico del cable, ¿no? De la atenuación del cable. Entonces, bueno, acá tendríamos el caso que estuvimos hablando recién, caso más concreto, tajante. Pero acá hay casos más no tan tajantes, que justamente esto puede ser un estiramiento del cable, ¿ves? Que puede ser variación de la sección del conductor central, pero una variación gradual, no muy notable. Entonces puedo ver perturbaciones así, o perturbaciones así, si hay aplastamientos no muy notables o en una distancia de 10 metros, qué sé yo, que ha habido un aplastamiento. Entonces se produce, está distribuida el efecto. Y bueno, recién le decía, acá fíjense que este coeficiente de reflexión, dijimos que el coeficiente de reflexión es igual a la reflejada sobre el incidente. Claro. Este coeficiente de reflexión es distinto a este, ¿no? ¿No? Sí, una positiva y la otra negativa. Esta es la reflejada y este es el incidente. Acá, esta es la reflejada y este es el incidente, ¿no? O sea, tenemos que tener cuidado con eso. Por eso, cuando aplica esto, el coeficiente de reflexión es para el caso particular, digamos. Generalmente yo voy a tener el efecto de las dos. De esta. Sí. De las dos. Y ahí que voy a ver, cualquier cosa. No, vas a ver justamente eso que yo recién mostraba. Así, perturbaciones hacia arriba y otras hacia abajo. Ah. Y ahí quiere decir que se están sumando. No es tan lindo como se ve acá. Claro, No es tan porque si bonito no como sería se ve acá. facilísimo. Claro. Se ve una cosa, se ven curvas, así como ven cuando ven un electrocardiograma ustedes o yo. No entiendo nada. Para mí todo igual. Las curvitas son todas iguales. Y capaz que el tipo está teniendo un infarto. O un aplastamiento. Por eso. Y ahí la distancia que voy solucionando problemas voy considerando la primera distancia, la saco. En las instalaciones de los cables, en general hay cámaras. Sí. En los subterráneos siempre hay cámaras. Bueno, habrá que estudiar entre cámara y cámara. A ver qué es lo que pasa. Claro. Es lo que normalmente hacemos, Claro. hemos hecho cuando yo estaba viendo el tema. Sí, pero él no puede entrar a la cámara. Eso. Si no puede entrar a la cámara va a tener que hacerlo de afuera. Y en el mismo Hay punto, wireless también. en un mismo punto se puede, exactamente en el mismo punto que haya aplastamiento. Es maldad. ¿Sí? ¿Y cómo se ve eso? Dice, por eso te digo que va a haber una cosa así. En realidad no va a haber, como yo le dije así, y el otro así. Eso sería lo más ideal. No es que, por Pero ejemplo, vamos a ver así. Lo va a ver así. no se compensa, digamos. No, porque el apartamento puede ser uno y el estiramiento otro, ¿no? Nada que ver. Nada que ver porque la variación puede ser distinta. En ese caso se ve la Como pobre. Cable UTP, cuando lo calculó y lo enderezó, uno cree que Te no, va por la el certificador lo marca. Claro. Como el chanchito. El certificador de red es un TDR. Para eso Así que, Si usted lo va a mirar cuando se lo dé la cara, quiere decir que tiene que cortar y armarle la chamba. sí, puede llegar a necesitar cortar el cable y unirlo, y cuando lo une, Para que tiene la que volver a analización probar menor con o el peor, TDR para ver si hay perturbación o no. Por eso se usa el toquímetro, ese que yo le decía, porque entonces el conector está normalizado. Cuando yo coloco el conector, ¿cuánto es? Ojo, en las líneas reales de sistema de control no se ve una cosa así, se ve así, todo lleno de rulitos, curvitas. ¿Por qué? Porque los conectores
tienen una pequeña alteración, generan una alteración. Las líneas de los sistemas de control, los fabricantes le dicen, bueno, hasta tal valor es aceptable, más de eso no. Está la tolerancia Que es la pérdida de energía que acepta el sistema. ¿Me explico? Porque cada cosita de esa es pérdida de energía, que no le llega la carga. Si yo tengo un generador o un transmisor y un receptor, también en los cables UTP y STP pasa lo mismo. El servidor, hablando de eso, que tuve mucho tiempo sin internet en mi casa, bueno, había un problema de pérdida de energía. De pérdida de energía por eso, porque del servidor a lo que le llega a la casa, siempre la compañía dice, bueno, yo puedo tener una pérdida de energía y puedo tener perturbaciones hasta cierto nivel. Más de esas perturbaciones no, que me generan problemas en la señal. Eso es mayormente práctico. Por eso tiene una distancia. Tiene una distancia de hay distancia y hay condiciones de cableado. Sí, en redes viene un analizador de redes que debe trabajar con ese principio. Sí, con el principio Manda la llamada. Este es el principio. Por eso le digo yo, cuando ustedes vieron la teoría de propagación electromagnética, nada que ver con esto. Claro. Uno dice, con esa teoría hago, con eso mido. No, mentira, con eso no se mide nada más que para propagación de radio, de transmisión, pero para este tipo de cosas prácticas se usa esto, que es 10 veces más barato, más simple y da muchos mejores resultados.